si uno habla del Día de la Madre, que yo en Pascua es como que está desorientado en el lugar y el tiempo, ¿no? Y yo quería hablarles un poco acerca del trabajo, ¿no? Acerca de lo que Dios, Dios hizo, ¿no? Y entender, ¿no? Del privilegio de poder trabajar, ¿no? De bendecir a otros, y ya sea para la obra como para digamos, hay veces se dice secularmente, pero en realidad todos trabajamos de alguna manera, ¿no? Y tenemos que proveer para nuestros hogares. Esperen un segundito que pongo una cosita acá en el celular porque si no se me cierra la pantalla y me molesta. Imagen, pantalla. ¿Dónde está la pantalla? A ver, acá está. Pantalla y brillo, acá está. 30 segundos, nunca, que no se me apague, porque si no me molesta, se me apaga, tengo muy rápido el apagado de pantalla, ¿no? Y quiero que entendamos eso, ¿no? Que Dios siempre hay un concepto dentro incluso de la iglesia, de que el trabajo es maldición, ¿no? Que si no hubiésemos... si Adán no hubiese pecado no trabajaríamos, ¿no? Y eso es un concepto de vago, ¿no? No es real, porque en realidad Dios, y yo quiero caer un poco ese concepto, porque en realidad está mal, porque el Señor Jesús, Dios Padre, ¿no? Cuando crea a Adán y a Eva, crea a Adán, ¿no? Primeramente, ¿no? Cuando crea a Adán le habla y le da una función de que tenía que labrar, ¿no? El huerto, ¿no? Entonces el hecho, algunos dicen, no, bueno, pero la maldición es el trabajo. No, la maldición es los espinos que producen el trabajo. Es decir, eso de que cuando vos trabajás y no ves el provecho de lo que trabajaste, ¿no? Digamos, que se te fue todo, ¿no? Eso podemos decir que esa es la maldición, ¿no? Cuando cae el espino, el abrojo que cae en la tierra, esa es la maldición del pecado del hombre, ¿no? Entonces creo que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice así, Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Pero acá en el 15 dice claro, dice, para que labrara y lo guardase, ¿no? Él estaba hablando de que tenía que labrar la tierra, ¿no? Que tenía que trabajar la tierra, ¿no? ¿Se entiende, amén? Eso es importante el concepto, ¿no? De entender de que el trabajo es algo que Dios lo creó también para el ser humano, ¿no? Y el hecho de que cuando nosotros trabajamos también es como Dios nos prueba, ¿no? De qué manera trabajamos, ¿no? De cómo lo hacemos, si lo hacemos para el Señor o para otro, o de qué manera nosotros trabajamos, ya sea en la iglesia, ya sea en nuestra vida personal. Yo sé que a alguno por ahí le va a molestar lo que estoy hablando, ¿no? Porque alguno dice, no, Mati, qué molesto, ¿no? ¿Cómo me vas a hablar del trabajo, ¿no? ¿Cómo me vas a hablar de esto, de lo otro, ¿no? Alguno me puede decir así, pero quiero que entendamos que parte del trabajo es parte de lo que el Señor también creó, ¿no? Amén. Y quiero que sigamos un poquito más. Dice, en Génesis capítulo 3, versículo 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra, dice, por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Acá está hablando de consecuencia del pecado, amén. Está hablando de la consecuencia, la maldición trae que pobreza, amén. La maldición trae eso, ¿no? De que cuando el pecado trajo en el hombre, ¿no? Trajo de que cuando vieron que lo que trabajaste no prospera, no funciona, no da fruto, eso es parte de la maldición. Cuando te suceden esas cosas, uno puede decir, bueno, Señor, estás probando mi vida, ¿en qué pequé? ¿Qué hice mal? ¿No? Porque sabemos que cuando Dios
está sobre uno, Dios te va a prosperar, te va a bendecir tu casa. Uno puede pasar pruebas, no estoy hablando en contra, cada uno, más que uno, sabe en qué condición está espiritualmente, cuál es tu vida espiritual y cómo uno está avanzando, ¿no? Yo quiero hablar de este tema porque yo sé que muchos de acá trabajan. ¿Quiénes trabajan? A ver, levanten la mano. Bastante, creo que casi todos, ¿no? Yo trabajo, bien, ahí mi suegra, ¿no? Las mujeres también trabajan, ¿no? Pero por ahí alguno dice, bueno, el trabajo es la retribución por dinero, ¿no? Algunos dicen, pero en realidad también hay veces que no siempre lo que vos retribuís, el trabajo es retribución por dinero, porque como una mamá que también trabaja en su casa, ¿no? Que cuida a sus hijos, que tiene que mantener la casa limpia, ¿no? A ver, hay un concepto, digamos, de que capaz que hoy se fue perdiendo, pero el hecho de que el hombre salía a trabajar y la mujer se quedaba en la casa cuidando a los hijos, manteniendo la casa, hoy cada vez menos sucede porque generalmente tienen que trabajar hay veces los dos, ¿no? Y sucede así. Pero acá quiero que miremos el concepto del trabajo, de lo que Dios nos manda, ¿no? Que tenemos que trabajar, ¿no? Es un mandamiento que le mandó a Adán, ¿no? Ya desde Adán. Y si uno lo mira, el pueblo de Israel también trabajaba, porque trabajó en sus tierras, ¿no? Cuando uno ve desde Abraham, ¿no? Cuando ve a Isaac, a Jacob, ¿no? Ve que ellos también trabajaban con sus animales, con su ganado, ¿no? Ellos cuando estaba Isaac ahí, ¿no? Y tenía que separar las ovejas, ¿no? Había una cuestión de que siempre estaban trabajando en el campo, ¿no? Estaban haciendo algo, no es que estaban ahí diciendo, bueno, la buena vida, hoy estoy en la playa mirando los pajaritos, ¿no? Siempre había una cuestión de querer progresar, ¿no? Y eso es parte de lo que Dios nos mira en nuestro deseo, en nuestra oposición, en nuestro corazón, amén. Que vos tengas un sueño que vaya acompañado de decir, che, yo quiero tener mi casa, quiero tener mi auto, quiero tener lo mejor para mis hijos, eso no es malo, no es algo que es pecado, sino es algo que es tu sueño y ese sueño tiene que ir acompañado con Dios, amén. Eso es principalmente, amén, que vos puedas estudiar una carrera, eso no es pecado, que puedas progresar. Y hay algo que es importante, que cuando uno lo mira en la Biblia, todos trabajaban y era ¿para qué? Para que su generación dejarle algo a sus hijos, amén. Cuando por ejemplo Abraham, ¿no? Estaba hablando de que cuál era su mayor problema que tenía, que llegó una edad avanzada que no sabía, decía, ¿quién va a continuar lo que yo ya hice, no? Es decir, yo quiero que continúe mi generación, ¿no? Quiero que continúe la generación siguiente, amén. A ver, uno puede entender que, pero hoy vemos que la sociedad fue cambiando y se va haciendo una sociedad más egoísta. Hoy vemos que la sociedad, la tasa de natalidad bajó grandemente. La juventud no quiere tener hijos. Algunos dicen, bueno, mejor para tenerlos y malcriarlos y que nadie los cuide. Algunos dicen, bueno, es mejor. Pero también por el otro lado, uno dice, che, pero es el propósito de Dios. Cuando Dios quiere que tu vida sea bendecida, que uno, el fruto del vientre, ¿no? de esa mamá es parte de la bendición de Dios. Amén. Entonces, miren esto, ¿no? Dice en 1 Samuel... Y quiero que miremos esto, ¿no? En el sentido, siempre que Dios eligió a alguien, lo eligió trabajando, ¿no? Estaba haciendo algo, ¿no? Estaba trabajando, ¿no? Y voy a hablar en primer concepto, ¿no? Primera persona que le puedo nombrar es Moisés, ¿no? Moisés ¿qué estaba haciendo? Cuando miren, dice así, Éxodo capítulo 16, perdón. Éxodo capítulo 3, versículo 1, dice así, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, ¿no? Capaz que el que tenía plata era el suegro, ¿no? Bueno, era el príncipe de Egipto, pero era un príncipe sin plata, ¿no? Yo me imagino que cayó ahí, dice, de fugitivo, no tenía plata, y lo tomó Jetro, ¿no? Digamos, y ahí lo hizo trabajar, ¿no? Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, dice,
sacerdote de Madián llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. A ver, se le apareció trabajando, ¿no? Y uno puede decir, bueno, qué carnal, ¿no? Que estaba trabajando, ¿no? Puede decir así, ¿no? Que en vez de estar ahí orando, sentadito, estaba trabajando, se le apareció, ¿no? Estaba trabajando, era un hombre normal, ¿no? Capaz, ¿no? Capaz que uno tiene... Pero ahí tuvo un encuentro diferente, ¿no? Tuvo un cambio de su actitud, de su cabeza, ¿no? Ahí es cuando Dios... lo que Dios mira es nuestra actitud, de cómo vos haces las cosas, tu proyecto, qué es lo que vos haces, amén. Dice, y ahí él fue transformado. Seguramente tuvo sus problemas de carácter, sus cosas, como todos tenemos, amén. Miren otro ejemplo más, dice en 1 Samuel capítulo 16, ¿no? Versículo 8, ¿no? ¿Quién es? Es el rey David. El rey David fue el rey más importante que tuvo Israel, amén. Dice en 1 Samuel 16, 8, dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este escogido Jehová, ¿no? Acá estaba Samuel haciendo, estaba pensando, buscando dentro de los hijos, ¿no? De Isaí, ¿no? Estaba buscando a quién iba a ser el escogido de Jehová, porque sabía que era de la casa de Isaí, pero no tenía preciso quién era de los hijos, dijo. Dice, y él dijo, tampoco a este elegido Jehová. Hizo pasar Isaí 7 hijos cuyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, dice, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas, ¿no? ¿Qué estaba haciendo David? Estaba trabajando, ¿no? Dice, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Amén. ¿Qué estaba haciendo David? Estaba trabajando también, estaba labrando, estaba cuidando las ovejas, ¿no? De su padre, pero estaba trabajando, ¿no? Alguno podría decir, che, ¿le pagaría bien o le pagaría mal, no? ¿Cómo le pagaría el padre? ¿Con qué le pagaría, no? Y alguno va a empezar a decir, bueno, ¿cuánto me pagan, no? ¿Ese es es un buen trabajo o es un mal trabajo, no? Pero quiero seguir un poquito, después vamos a hablar un poco de eso también. Dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21, dice, partiendo él de allí, halló ¿a quién? A Eliseo, dice, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, ¿no? Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, ¿no? Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré, ¿no? Acá habla de otra persona más, Eliseo, estaba Elías, ¿no? Saben que si hablamos de profetas, Elías era el profeta, ¿no? Era el señor profeta, ¿no? Que por causa de mi palabra no lloverá, ¿no? Todos sabemos eso, que peleó contra los sacerdotes, esos, y los venció a todos, ¿no? Cayó fuego del cielo, ¿no? Pero dijo, alguien me va a suceder. ¿Y a quién fue a suceder? Capaz que alguno podría decir, bueno, vamos a buscar a este que está ahí encerrado o está allá. No, él era el que estaba trabajando. Seguramente él lo hacía ¿para quién? Para Dios. Lo hacía con su mejor corazón. Lo hacía en una cuestión de buscar a Dios, ¿no? Amén. Alguno puede decir, bueno, pero Mati, no, hay una cuestión que Dios busca nuestro corazón, de hacer las cosas en un corazón agradable a Dios, amén.
trabajar, como que las cosas sean para Dios, amén. Ya sea en la obra de Dios, ya sea en tu trabajo, personal, ¿no? Pero acá estaba trabajando, Eliseo estaba trabajando, estaba con las yuntas, no sé si saben lo que son las yuntas, pero son aquellos bueyes, estaba arando la tierra, un trabajo sumamente pesado. Hoy eso se hace con una John Deere, ¿no? Con discos extra grandes, ¿no? Donde el tipo va sentadito ahí, con aire acondicionado, tiene ahí, un control de GPS que te hace todo el recorrido por donde tiene que ir. Eso no pasaba así, tenía que agarrar, debería tener un lomo, Eliseo, una espalda así, para manejar la yunta, tenía que hacer trabajo pesado, ¿no? Con bueyes, ¿no? Imagínense que no son ni siquiera caballos, ¿no? El buey es mucho más duro, robusto que un caballo, ¿no? Y él estaba arando la tierra, y una cosa que no es poco menos, ¿no? Aquellos que han ido a Israel saben que la tierra como es, ¿no? No es que estás diciendo una tierra blanda, es una tierra dura, es rocosa, ¿no? Que tiene esa cuestión de que tenés que trabajar mucho la tierra para llegar a poder dar fruto, ¿no? No es como acá nosotros tirás una semilla, así crece acá, ¿no? Tenés tierra negra, linda, ¿no? Y más si te vas más al sur, esa tierra colorada que tiene muchos nutrientes, ¿no? Muy, muy fértil, ¿no? Ahí no es fértil la tierra, es dura, ¿no? Y el hecho de que Dios que el pueblo de Israel estado en el desierto tanto tiempo y que le haya sobrevivido, ¿no? Ese pueblo, es solamente un milagro, ¿no? Y es más, hoy, si nosotros miramos Israel en parte agrícola, son pioneros, ¿no? Lograron lo que es el riego, lo que es de riego, ¿no? El cultivo por riego, por goteo, ¿no? Ellos saben aprovechar al máximo la cantidad de humedad que necesita la tierra para poder producir, ¿no? Eso no pasa, porque nosotros acá decimos, bueno, ¿qué época llueve? Bueno, decimos otoño, llueve, y en tal fecha a tal fecha pueden cultivar, pueden sembrar, porque tiene una humedad X, pero ahí es casi todo el año, es muy seco, muy árido, ¿no? Es duro, ¿no? Y así todo lograron que sea fértil, ¿no? Y eso no es más ni menos que el milagro de Dios, amén. Entonces, lo que voy en el concepto es que todos estaban trabajando, todos estaban haciendo algo. El trabajo no es maldición, ¿no? Porque se ha metido un concepto de que el trabajo es maldición, y no es así. El trabajo es bendición de Dios, amén. Y el pueblo de Israel lo vio, ¿no? Eso es una cultura de alguien medio vago, ¿no? Que se quiso meter ahí y decir, no, bueno, yo no trabajo, no está bien, ¿no? Trabajar es la maldición, en el cielo vamos a estar todos tranquilitos y todo, no lo sé si vamos a trabajar o no, pero al menos acá en la tierra, Dios nos dijo que teníamos que trabajar, que bendecir a otros, ¿no? Y ese es el primer concepto, ¿no? El primer concepto es, el trabajo es bendición, ¿no? Y es un privilegio, ¿no? Es lindo, ¿no? Cuando vos, me imagino, qué sé yo, a un hermano que hace algo, aquellos que son pasteleros, hacen una torta y que te digan, che, qué linda torta que hiciste, te retribuye, más que con el dinero, ¿no? Hay veces que vos decís, bueno, che, no me pagaron, algunos dicen, no, bueno, el dinero tiene que ser lo que me tiene que retribuir, ¿no? Porque todo, uno dice, che, pero yo hago las cosas lindas, pero no me pagan, ¿no? Y no es así, pero quiero que entendamos este concepto que hay veces está mal, ¿no? Hay veces que no todo va a ser el mejor dinero, ¿no? Es decir, cuando uno lo tiene que hacer es por la dignidad de trabajar, ¿no? Y eso es algo que hay veces es difícil en el concepto, porque se ha metido mucho el sindicalismo, se han metido esas cosas muy del sindicato, de que no, mi derecho adquirido, esto, lo otro, pero no por una cuestión de que lo que uno hace es lo mejor, lo hace bien, ¿no? Decir, che, ¿cómo progresaría en mi vida, ¿no? ¿Cómo progresaría en mi trabajo? ¿Cómo progresaría en lo que yo hago, ¿no? Es decir, si vos decís, che, mi trabajo es porque me tienen que, tantas horas que yo lo hago y tiene que ser así.
Ahora, lo que vos haces, ¿lo haces bien? ¿Lo haces mal? Bueno, cada uno sabe en qué manera lo hace, ¿no? Si vos te tendrías que puntuar, ¿en qué nivel te pones? Del 1 al 10, ¿como el mejor, como el más o menos o como el peor? O porque no me quedó otra y hago lo que me sale, que puede pasar, ¿no? A alguno no le quedó otra y salió como salió, ¿no? Pero yo he visto algunos que son pizzeros o algunos que vos vas a una pizzería y te traen el vaso todo sucio y vos a esa pizzería no vas más, ¿no? Que te traen una pizza que está toda quemada y decís, che, no, en este lugar no piso más. Y pónganse en ese lugar de cómo uno, porque uno puede decir, no, bueno, porque soy cristiano me tienen que comprar a mí porque yo soy hijo del rey. Y no, entonces son medio fallados porque tenés que agarrar y hacer las cosas bien, con excelencia para Dios, ¿no? Y eso es parte, ¿no? Porque vos comprás algo, si comprás lo que sea, ¿no? Y no lo haces de la manera correcta, lo tenés que hacer para Dios, amén. Lo tenés que hacer como si fuera para Dios. Y si no te sale bien, lo tenés que hacer mejor, ¿no? Por eso es importante entender, ¿no? De que nuestro concepto tiene que ser mejor, superarte en lo que vas haciendo, ¿no? Vas a ir progresando, ¿no? Es parte de que eso tiene que pasar en nuestra vida, amén. Tenemos que pensar en el progreso, que no está mal en nuestra cabeza progresar, ¿no? Yo veo gente que ha progresado, que es cristiana, que puede progresar, que aún con trabas que pueda haber en un país, en un lugar, puede progresar y es bendecida y bendice a otros, que no, y ese es el otro punto, ¿no? Que quiero hablarles, ¿no? Bendecir a otros, ¿no? Por eso, primero, es importante la bendición del trabajo. Segundo, es importante poder hacer las cosas con excelencia, hacerlas como para Dios, ¿no? Hacer lo que hagas, ya sea que tenés que predicar, ya sea que vos tenés que hacer algo para los nenes, ya sea que lo que vos tenés que hacer en el reino de Dios, como así fuera del trabajo, y ser ejemplo, ¿no? Ser ejemplo ante otros, porque uno puede decir, che, es un fenómeno en la iglesia, pero es de terror trabajando. ¿Saben cuántas veces yo conozco gente que viene a la iglesia, son grandes oradores, pero son conflictivos laboralmente enormemente y ni loco lo tendría de empleado a una persona así? Porque decir, yo a esa persona le tengo miedo que me haga juicio por estornudar, ¿no? Se tropezó y te está viendo a ver qué ventaja te puede sacar, ¿no? Entonces, eso no es de Dios, perdónenme, hermanos, ¿no? Porque el ventajero, eso no es de Dios, ¿no? Sacar ventaja de otro, sino uno tiene que ser honesto, amén. La honestidad es principalmente algo que tiene que haber en nuestros corazones, ¿no? Tiene que haber todo lo honesto en nuestro corazón, amén. Y no es que lo estoy hablando por una cuestión de que tengo algo contra alguien ni nada, sino estoy hablando de que nosotros debemos ser honestos ante otros, ¿no? Se ha contaminado la mente en este país, donde existen grandes conflictividades laborales en todo sentido. ¿Saben cuántas veces me ha pasado de que he recomendado a alguien cristiano y le terminó haciendo juicio? O le terminó haciendo un problema porque dice, che, pero el padre que me recomendaste, o me pasó también un chico cristiano que era un fenómeno, todo, terminó robando en un lugar, ¿no? Y vos decís, che, pero ¿cómo puede ser? Y con referencia y todo. Entonces, a ver, hoy en día, aunque sean cristianos, no te quita, no te da una ventaja, ¿no? Que antes sí pasaba, y eso es lamentable, porque eso es el mal testimonio que hay en la iglesia, ¿no? Que hoy ser cristiano, ser evangélico, es lo mismo que te pueden decir, es católico, o es budista, o lo que sea. Y eso es algo que está mal, ¿no? Que eso, en realidad, ¿qué pasa? Es algo que se perdió, digamos, el temor a Dios, ¿no? Se perdió el hecho de que vos debés ser ejemplo ante otros, amén. Miren, en Juan capítulo 5, versículo 17, dice así, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, amén. Jesús también trabajaba, amén. Él trabajaba, ¿no? Trabajaba trabajaba, primeramente él fue carpintero, ¿no? Y él trabajaba en el reino de Dios también, amén. Y era un trabajo, ¿no? Él era rabí también, ¿no? Entonces era maestro. Y eso es importante entender, de que la obra de Dios también es parte de un trabajo, amén. Pero tenemos que entender de que él estaba trabajando y no era pecado trabajar, ¿no?
de que era algo que era necesario, amén, que es algo que si Dios lo crea no es para mal, sino para bien. Dice, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 11. Y acá el que habla mucho del trabajo es el apóstol Pablo, ¿no? Si nosotros miramos en la Biblia, el apóstol Pablo habla un montón del trabajo, ¿no? Es uno de los que más habla del trabajo. Dice, versículo 21, dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Dice, pero a ver, 25. Dice versículo 22, dice, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, yo también. Él está hablando de que de la comparación de aquellos que estaban ahí, ¿no? Y habla del sufrimiento de ser apóstol, ¿no? Pero dice así, dice versículo 23, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Él está hablando de que era trabajador en el ministerio, ¿no? Pero el trabajador del ministerio no era un trabajador del ministerio que era bien pago, que a ver, recibí la plata, el cheque del mes, no, sino que era un trabajador que era diferente, ¿no? Que recibía azotes, recibía, digamos, peligros, ¿no? De predicar la palabra de Dios, que estaba lejos de eso, ¿no? Digamos, hoy se bastardea mucho el trabajo pastoral y de la obra, pero detrás de la iglesia, ¿no? Ha habido gente que sufrió, ¿no? Hasta la muerte, gente murió por dar la palabra de Dios, ¿no? Y Pablo mismo es un mártir, ¿no? Dice así, en más trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárcel más que peligros de muertes muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, dice. 3 veces he sido azotado con varas, dice, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de todos los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo de fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Alguno puede decir, a mí me robaron el celular por predicar, ¿no? Yo me acuerdo cuando le robaron el celular, ¿no? A Jonathan, ¿no? Alguno le puede haber padecido otro tipo de cosas, pero también le pasaron situaciones, ¿no? Y alguno dijo, bueno, lo bendijeron y le dieron lo mejor, ¿no? ¿Fue así o no? ¿Viste? Es verdad, ¿no? Y esas cosas a veces suceden, ¿no? Alguno capaz le robaron la rueda, no sé, le robaron o le pasó una situación, tuvo un accidente y chocó con el auto. Y son situaciones, dice, pero ¿por qué me sucedieron? Pero detrás de eso hubo algo que Dios nos estaba hablando y hubo una bendición, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué suceden? Hay veces suceden las cosas, no te puedo dar la explicación, pero hay que mirar la película completa cuando Dios después te bendice también, ¿no? Te bendijo detrás de esa situación que fue una prueba, una circunstancia. Amén. Seguramente en ese momento te vas a angustiar, te vas a poner mal, porque me sucede si yo estoy sirviendo a Dios, pero eso también es lo que el diablo quiere, que te roben la bendición, ¿no? Para que niegues la fe, la obra de Dios, ¿no? Detrás de eso, ¿no? Pero acá lo que quiero centrarme es que el trabajo y el hecho de trabajar es que tenemos que entender de que cuando trabajamos también es para bendecir a otros, ¿no? Y el privilegio, así como puedas bendecir a tu casa, a tu familia, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá o a quienes tengas al lado tuyo, eso es algo que tenemos que valorarlo, ¿no? Amén. Porque ese es el problema de que muchas veces la sociedad se va transformando tan egoísta que yo recibo y no le doy a nadie, ¿no? Invitar a alguien a tomar una coca, aunque alguno capaz que no toma coca, pero a tomar un café, eso también es lindo, retribuye. Alguno dice,
y se pone mal por lo que gastó, ¿no? No sé si pasa, pero hay veces pasa porque gastaste esto, lo otro, pero en el hecho de bendecir a los que están en tu casa, eso es algo que tiene que ser para bendecir a otros, amén. Dice, y quiero seguir un poquito más, ¿no? En 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6, dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Dice, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, dice, ni en caminos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, ¿no? Acá habla primeramente Pablo de que él no quería ser gravoso, no quería hacer carga a otro, ¿no? Él trabajaba de día y noche. Esta semana un hermano me contaba que los judíos en la antigüedad les enseñaban, digamos, los que eran religiosos, ¿no? Como los religiosos eran los fariseos, digámoslo así, pero si bien se mal dice en la iglesia evangélica el fariseo es el religioso y se le pone el fariseo, ¿no? Pero en realidad era el religioso, ¿no? Para entenderlo bien, es el religioso de que vivía, de que iba a ver, el judío, como que hoy digamos el judío ortodoxo, para que se entienda mejor, ¿no? Es el judío que va a sinagoga, que no se quiere contaminar, no quiere hacer esto, lo otro, pero les enseñaban que tenían que tener un oficio, ¿no? Que no debían ser gravosos, ¿no? Que no debían, entonces había ciertas cosas que era algo de la educación judía que era mal educado sacarle de comer a otro, digamos. Era algo que era en contra de lo que Dios decía, ¿no? Y acá lo que Pablo está hablando es justamente de eso, de que no, como religión judaica, era malo sacarle al otro, no era de Dios, ¿no? Vos podías ayudar a otro, sí, pero esa persona que vivía del otro era un vivo, como es hoy. ¿Qué es lo que no nos gustan de los gobiernos que tuvimos? De que mucha gente no trabajaba y cobraba sin trabajar, ¿no? Y muchos dicen, che, pero eso en realidad está mal, ¿no? Pero esas cosas son prácticas que se han acostumbrado en países, ¿no? Que van en contra de lo que Dios dice, porque hay algo que, aunque te regalen plata, el trabajo te va a dignificar, te va a hacer digno de que lo que vos ganás, podés bendecir a tu casa, a tus hijos, y es algo que no es que te lo van a regalar y después con eso van a comprar tu voluntad, sino que vos podés, el trabajo te genera cierta libertad, amén, de poder hacer con tu dinero lo que vos querés, amén. Y ahora dice así, versículo 7, dice porque nosotros mismos sabéis de esta manera que debéis imitarnos, pues nosotros no andamos desordenadamente entre vosotros, ni comemos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, dice, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien, ¿no? No te canses de hacer el bien, aunque alguno sea mal ejemplo, no te canses de hacer el bien. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle
como a hermano, ¿no? No te está diciendo que lo mates, no está diciendo que lo condenes, sino que lo tenés que tratar como un hermano que todavía no entendió que tiene que trabajar, digámoslo así, en criollo, ¿no? Entonces, acá lo que el Señor, lo que Pablo habla, ¿no? Y lo que habla las Escrituras, ¿no? Es que el trabajo no es malo, sino que es algo que dignifica, ¿no? Que debemos trabajar, ¿no? Si bien ha pasado de que el trabajo, ¿no? Digamos, es un bien que en realidad debería ser que la gente menos quiere, como se dice en la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que la gente quiere trabajar menos y ganar más, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? Qué lindo sería de trabajar 2 horas al mes y ganar lo que ganás en todo el mes, ¿no? Sería así, ¿no? Pero hay veces que no siempre nos sucede, ¿no? Hay veces alguno dice, che, me salió ese trabajo y pude cubrir toda, como dijo antes Vero, ¿no? Todo lo que tenía, esa deuda que tenía en toda la semana, y fue una bendición de Dios, ¿no? Y eso es lo que Dios nos puede bendecir, amén. Dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 9 al 11, dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Todo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sino que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio, dice, desde el principio hasta el fin, amén. La obra de Dios, ¿no? Es parte del hecho del trabajo, ¿no? Por eso dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, amén. A ver, Dios nos dio el trabajo, ¿no? El hecho de lo que Dios hizo, ¿no? Para que nosotros trabajemos en su obra. Dice en Eclesiastés capítulo 2, versículo 24, dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto esto de la mano de Dios, amén. Cuando vos trabajás y ves el fruto de lo que hiciste, decís, wow, ¿no? Yo he visto muchas veces aquellos que pudieron construir su casa, pudieron hacer su negocio, pudieron cambiar su auto, ¿no? Y uno dice, che, mirá, te vengo a mostrar. Alguno dice, ay, mirá, qué arrogante, ¿no? Me trae el auto para refregármelo, ¿no? Bueno, ese es un mal concepto, o es un concepto de un corazón de alguien que tiene sucio por la envidia, ¿no? Pero cuando uno lo hace, puede ser que alguno lo haga en maldad, y puede ser porque alguno capaz que no tiene, pero en realidad nuestro corazón tiene que ser que se alegre porque el otro le va bien, amén. Que eso es un corazón que es sano, ¿no? Que se alegre porque a la persona le va bien, que puede progresar, que puede hacer cosas que sean mejores que las de uno, ¿no? ¿Por qué? Porque alguno dice, todo está bien, pero yo tengo que ser mejor que el otro, ¿no? Y eso es alguien que no es sano, es alguien que tiene su corazón lleno de envidia, ¿no? Porque no tolera que la otra persona le vaya mejor, ¿no? Entonces lo que tiene que haber un corazón sano hacia el otro, tiene un corazón que bendiga al otro, amén. Dice, y por eso, y cuando uno ve eso y dice, chau, dice, ¿no? Mirá lo que hice, ¿no? Y uno se alegra porque terminé el trabajo, ¿no? Yo he visto gente que uno dice, che, pero ¿qué tiene de raro, no? ¿Qué tiene? Pero por ahí llenó una losa, ¿no? Y vos mirás la losa y decís, chau, yo veo una losa, veo cemento y no veo nada, digamos. Y se pone contento porque llenó una losa, ¿no? Y alguno, capaz que el que entiende del tema, dice, mirá, te felicito, pudiste llenarla. Y por ahí pasa otro y dice, mirá, llené la losa. Mirá, uy, tenés una grieta, te dice así encima, te carga, ¿viste? Y vos decís, chau, pero no sabés lo que me costó lograr esto, ¿no? Y eso, uno se siente cuando termina ese trabajo, decir, chau, qué bueno lo que logré, ¿no?
qué bien que lo que logré. Bueno, eso es algo que la Biblia lo dice, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma, que beba y que se alegre en su trabajo, ¿no? Comer y beber, ¿no? Y después de terminar, ¿no? ¿Vieron cuando terminan generalmente los albañiles o algo así? Que se comen un buen asado, ¿no? Para decir, estoy contento festejando que terminé el trabajo, ¿no? Dice así, Eclesiastés capítulo 3, versículo 22, dice, así que, perdón, Eclesiastés, 3, 22, dice, así pues he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién llevará para que vea lo que ha de hacer después de él, ¿no? Es decir, viste cuando terminaste algo y decís, che, terminé esto, y con eso pudieron, qué sé yo, lo usó el presidente, no sé, lo usó, capaz que alguno dice, el presidente no, capaz que alguno me dice así, pero que lo use alguien que vos decís, che, lo usó esta persona re famosa, ¿no? Lo usó esta persona y mirá, llegó eso a un lugar que capaz que no era una cuestión por el dinero, sino por lo que uno pudo lograr, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era chico siempre me decían, mi bisabuelo trabajó en la Renault de Francia, ¿no? Siempre me decían así, bueno, posiblemente trabajó en la Renault de Francia, pero no era el dueño de la Renault, ¿no? Pero uno se ponía contento porque decía, hubo alguien que trabajó ahí, capaz que después uno logra y dice, che, hice esto, que también es, que yo hice algo para la gente que es de Coca-Cola, y decís, che, hice la remera de los que van a Coca-Cola, no sé, y alguno para eso, esa persona se siente retribuida porque es un símbolo de Coca-Cola, ¿no? O algo que sea, si alguno dice Coca-Cola no, pero le hace mal a los nenes, ¿no? Le hace mal a los dientes de los chicos, ¿no? Pero bueno, pero para algunos eso es importante, ¿no? Alguno dice, hice una pieza para un reactor nuclear, y dice, ¿qué tiene eso, no? Y alguno se siente conforme y decir, che, retribuido, por decir, ¿eso se usa para qué? Para darle electricidad a todo el país, no sé. Entonces uno dice, wow, ¿no? Esas cosas, uno siente la retribución, y no está mal eso, no está mal soñar, pedirle a Dios que esos sueños sean para bendecir a otros, amén. Quiero que entendamos algo, ¿no? Que son conceptos que tenemos que entender, ¿no? ¿Por qué trabajo, no? Algunos dicen, bueno, trabajo pero no me queda otra, ¿no? Y es entendible. Algunos dicen, si no cobro no puedo pagar las cosas, ¿no? Y es entendible. Pero uno tiene que entender por qué trabajo, ¿no? ¿Para qué trabajo? ¿Para quiénes trabajo? Si trabajo para mi familia, para mis hijos, para la iglesia, ¿para qué es lo que hago en la obra de Dios? ¿Cómo lo hago? ¿De qué manera, no? Y si el trabajo que hago te produce alegría, ¿no? Si estás siempre amargado por tu trabajo, bueno, fíjate, capaz que no es el trabajo que vos necesitás, capaz que tenés que buscar otro trabajo, tenés que buscar un trabajo que estés más feliz. Yo conocí gente que la pasaba mal en el trabajo, tenía un jefe que capaz que lo molestaba, tenía compañeros de trabajo que los molestaban, tenía situaciones de estrés que no lo podía soportar, ¿no? Y capaz que no era el trabajo adecuado. No creo que todos debemos hacer el mismo trabajo. Cada persona tiene sus diferentes trabajos. Uno tiene que encontrar el trabajo. Alguno dice, ningún trabajo le queda cómodo porque no quiere trabajar. Eso también es verdad, ¿no? Es verdad, algunos se ríen por ahí, ¿no? Hay veces que ningún trabajo, ¿no? Algunos dicen, no, qué lindo sería no trabajar. No, bueno, pero tenemos que entender de que tenemos que trabajar, ¿no? Lamentablemente, para algunos o para otros, la bendición de poder trabajar, ¿no? Porque cuando te falta trabajo, algunos dicen, che, qué lindo que es trabajar, ¿no? Yo me acuerdo de la pandemia que muchos no podían trabajar y algunos estaban diciendo, ¿cómo puedo trabajar? ¿De qué puedo trabajar? Aunque sea voy a trabajar gratis a algún lugar, ¿no? Voy a hacer algo, pero no puedo no trabajar. Yo necesito trabajar, necesito hacer algo, ¿no? Algunos, capaz que algunos dicen, no, ese está loco, ¿no? Y el hecho es que es una bendición, ¿no? Dice así, dice versículo, Salmo 128, 1 y 2, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, amén.
esto es un versículo clave, ¿no? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, dice, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Amén. El trabajo es el fruto de lo que la bendición de Dios, ¿no? Y por eso en esta mañana, ¿no? Mediodía ya, quiero invitarles que se pongan de pie todos los que trabajan y aquellos que no trabajan o que no tienen trabajo o que están buscando algo mejor también, porque Dios pueda bendecir sus vidas. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar, también vamos a orar después por la cena del Señor, ¿no? Pero quería hablarles acerca de eso, ¿no? Acerca del trabajo, ¿no? Que el trabajo es una bendición de Dios, que hay conceptos que hay veces que se tienen que romper en nuestra cabeza, ¿no? Que bendecir, ¿no? Que nosotros tenemos que bendecir el fruto. ¿Saben qué? Cuando traían la primicia, ¿no? Que hay veces habla la pastora Silvia, mi mamá, ¿no? Habla de siempre la primicia, no, pero quiero que entendamos esto. La primicia era traer lo primero de lo que traía ese campo, ¿no? O ese fruto, traérselo a Dios. ¿Para qué? Para que eso que traían iba a traer la bendición después de todo lo demás, ¿no? Era la bendición que venía después, ¿no? Y el hecho de que Dios bendiga tus manos, ¿no? Que hoy tenés trabajo en un país donde posiblemente hay gente que le va bien, hay gente que le va mal, ¿no? Hay de todo, hay un mix, ¿no? Hay gente que, algunos dice, bueno, pero con el gobierno anterior me iba mejor, algunos dice con este gobierno, pero no es importante el gobierno, sino es importante que Dios esté en tu vida y que la bendición de Dios esté con vos, que vos diezmes, que ofrendes, que le creas a Él, que Dios puede hacer que vos estás emprendiendo, ¿no? Yo he visto a Fernando, cuando trabajaba con las grúas de empleado, hoy tiene su negocio y de repente tiene momentos altibajos donde por ahí hay momentos que le va bien, hay momentos, pero siempre tiene proyectos de decir, tuvo un local grande, después tuvo uno chiquito y ahora siempre tiene esa cuestión de querer crecer, ¿no? Y eso no se vaya en la mente de uno, de poder crecer, ¿no? De poder decir, che, yo puedo hacer esto, ¿no? Capaz que alguno dice, no, yo podía, antes hacía pasteles, esto, lo otro, decir, bueno, Dios te tiene que dar la bendición, la capacidad. Hay gente que no tiene grandes estudios, pero tiene la bendición de Dios. Yo conozco una chica que los conocí, que se puso a hacer un curso de pastelería de la municipalidad y hoy está trabajando para una empresa, tiene una empresa de catering donde le hace para ESPN, y vos decís, che, y hace 3 años, y cuando eso sucedía, y vos decís, ¿cómo puede ser de que, decís, bueno, pero por ahí en el mismo curso había 30, y esas 30 no le fueron de la misma manera, y algunos dicen, no, eso no sirve, pero cuando Dios te bendice, amén, y Dios puede bendecir tu casa, tu familia, lo importante es creerle a Dios, que Dios puede bendecir tus manos, tu mente, tu cabeza, ¿no? Darte sueños, darte bendición, ¿no? Y no es malo pensar en que Dios pueda bendecirte y prosperar tu vida, tu familia, tu casa. Uno dice, no, yo quisiera tener mi casa, quisiera tener esto. ¿Por qué Dios no te la puede dar, no? ¿Por qué Dios no te puede dar un auto, no? Y alguno dice, bueno, Dios bendice mi sube, que tengo chofer, ¿no? Alguno piensa así, bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Y uno tiene que bendecir y contentarse y alegrarse con lo que tiene, no maldecir lo que tenés, ¿no? Alguno dice, qué porquería lo que tengo, ¿no? Y de esa manera no estás bendiciéndolo. Bendecí lo que tenés, bendecí que eso pueda bendecir a otros, ¿no? Puede bendecir al reino, ¿no? Puede bendecir tu casa, ¿no? Amén. Así que vamos a orar primeramente por esto.